Bueno, nos encontramos en Pashas Lech Lecha, ¿sí? Aquí empieza la Pasha diciendo, Vayomer Hashem el Abraham. Hashem le dijo a Abraham, Lech Lecha mi arceja, te vas a ir de tu tierra, Umi Breteja, y del lugar donde naciste, Umi Beis Abija, de la casa de tu padre, el Aretz Asherareka, a la tierra que yo te voy a enseñar. Y normalmente, bueno, ya preguntan los comentaristas, o sea, debería ser el orden inverso. ¿Qué es lo que primero deja uno? Primero uno deja la casa de su padre, la casa del padre de uno, que es lo más cercano, luego el lugar donde nació, y después la tierra, el lugar. Como si, digamos, yo vivo en Polanco, primero dejo mi casa o la casa de mis padres, luego Polanco o el lugar donde nací, y ya luego México, ¿ok? Y sin embargo, le dicen, vete de tu déjame arcejar de tu tierra, de tu patria, y luego de la casa de tu padre, que es el orden inverso. ¿Por qué lleva este orden? Entonces hay quien explica que porque vamos en orden de complejidad. Lo más fácil para alguien es dejar su lugar donde el país donde vive. Más difícil el lugar específico donde nació. Y por sobre todo la casa de los padres. Y uno es lo más difícil. Es lo que más uno tiene que sacrificar cuando uno se va de ese lugar. Entonces, pues, aquí parte de las pruebas. A ver, 10 pruebas que va a pasar Abraham Avinu. Y esta es la primera de esas 10 pruebas. Posiblemente lo más difícil es dejar la casa de su padre. Lo más complicado. Ahora, está escrito en Pirkei Avot. Bueno, Pirkei Avot va así, trae varios enunciados. El primero dice, Azara Dorot mi Noach mi Adam ad Noach. Hubieron 10 generaciones desde Adam hasta Noach. Lo día Kamer Hapaim Lefanah, para dejarte saber cuánto y qué tan difícil, qué tan lento era enojarse a Hashem. Shekola Dorot Ayum Ajisim Abin, que todas esas generaciones venían y lo hacían enojar. Hasta que vinieron las aguas del diluvio. Continúa Pirkei Avot y dice, Azara Dorot mi Noach ad Abraham. Hubieron 10 generaciones desde Noach hasta Abraham. Lo di a Kamer Hapaim Lefanah, para dejar de saber qué tan lento era enojarse era Hashem. Shekola Dorot Ayum Ajisim Abin, todas esas generaciones venían y lo hacían enojar. Y guía Abraham vino hasta que vino Abraham vino y se llevó la recompensa que estaba destinada a todas esas generaciones. Y ya habíamos hablado de esto un poquito la semana pasada, pero la pregunta es, ¿por qué Hashem crea el primer hombre? El hombre no iba por una buena dirección, tiene paciencia, se espera 10 generaciones, y a raíz de que no ve ninguna mejoría, ¿qué es lo que hace? Manda las aguas del diluvio, destruye toda esa generación. Luego vuelve a esperarse 10 generaciones, otra vez el hombre no va por buenos caminos. Y pasan esas 10 generaciones y llega Abraham Avinu. ¿Y qué pasa? Dice, llega Abraham Avinu y se lleva el Shar Kulam, toda esa recompensa que está destinada a todas esas generaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué no dijimos lo mismo con Noah? Que Noah se llevó la recompensa de sus generaciones. Sin embargo, ahí nomás vemos de que vino el Mabul. Pero acá sí decimos que Abraham se llevó toda la recompensa de esas 10 generaciones. Posiblemente podríamos decir, porque como explicamos la semana pasada, no vemos en ningún lugar que Noah hubiese pedido por la gente de su generación, que hubiese intercedido por ellos, que hubiera tratado de persuadirlos de que cambien sus caminos, que se acerquen a una buena senda. Sin embargo, Abraham vino, sí se preocupó por la gente de su generación, sí trató de acercarlos, sí imploró por el bienestar de ellos, como Sodom y Amorá, que dijimos que eran ciudades donde había maldad, y aún así él vino a pedir de que Hashem tuviera misericordia sobre ellos. Entonces, para alguien que le importa su generación, podríamos decir que cuando la gente no hacía lo correcto, pero él sí, entonces él merece en un momento dado llevarse la recompensa que estaba destinada a esa generación. Y lo mismo se puede aplicar a nosotros. En una generación donde hay una cierta, digamos, recompensa que está destinada a toda la generación. Y si no viene nadie a tomar esa recompensa, ¿a quién está destinada? A nosotros. O sea, al que sí haga. Si uno hace, entonces, como dice, uno se lleva lo que está ahí disponible. O sea, entonces, cuando uno ve que hay otros que están débiles en su servicio y no están haciendo lo que tienen que hacer, que eso, al contrario, en vez de que uno se debilite, diga, bueno, yo le voy a echar ganas porque alguien tiene que hacer lo correcto y hay una recompensa que está ahí destinada para quienes hacen eso que es correcto. Y si no hay quien recibe esa recompensa, bueno, pues uno va y toma lo que está ahí disponible. Ahora, continúa Pirkei Avot y nos dice, Azara nisionot ninasabra Abraham Avinu,
Ve Amad Bekulam. Abraham vino no tuvo ni una prueba, ni dos pruebas, ni tres pruebas, tuvo 10 pruebas. Ahora yo les hago una pregunta, ¿la vida está compuesta de, digamos, 10 pruebas? No. ¿Cuántas podrían haber en una vida? Depende, cada quien tiene sus propias pruebas, ¿no? Ok, pero podemos decir que hay más pruebas que 10 pruebas en una vida. Podemos decir que cada instante es una prueba casi. Yo lo que a veces le explico a la gente es de que no hay tal cosa como un acto parve, como un acto ni bueno ni malo. Todo acto que uno hace o te acerca a un bien o te aleja de un bien. Entonces, en cada movimiento que tú realizas en tu vida eso es una prueba, por decir así. Te acercas al bien o te alejas de ese bien. Pero podemos decir que Abraham vino aquí cuando Pirkei Avot nos dice que él tuvo 10 pruebas y las pasó. Nos hablan de las 10 pruebas más monumentales, más grandes que él tuvo que pasar, más allá de las pruebas diarias de la vida cotidiana. Tuvo estas 10 pruebas y pasó todas, Madre Kulam. Le odia Kama Jibatosh al Abraham vino. Dejarte saber cuánta devoción tenía Abraham vino hacia sus ideales. Que nos damos cuenta que Abraham vino no se cuestionó. Es lo que dice Rashi en una de sus explicaciones. Dice, ¿qué quiere decir que Amad Bekulam, que pasó todas las pruebas? Shelo Idher Belibo. Que no cuestionó a Hashem, sino si tenía una prueba, que de repente va a ser una tierra y fértil y eso, donde va a comer, y llega allí y hay hambruna, no por eso se cuestionó a Hashem. Que, bueno, así cada una de las pruebas que tuvo que tener, no por tener pruebas difíciles, en un momento dado eso le movió el tapete y desestabilizó su fe, por decir así, de Abraham, sino que Abraham se mantuvo férreo y prueba tras prueba estuvo dispuesto a pasarla, hasta llegar a la más difícil, que era la de acuerdo a la mayoría de los comentaristas, que es la de Akedat Yitzhak, estar dispuesto a sacrificar a lo más preciado que tienes, a tu propio hijo, por un ideal. Entonces vemos que van en orden ascendente. ¿Mandé? Y madrugó. Pero eso va a ser para otra parte cuando hablemos primero Dios de ese tema. Pero que nos damos cuenta, tuvo 10 pruebas y pasó todas esas pruebas a Amad Bekulam para dejarte saber cuánta devoción tenía Abraham vino hacia sus ideales. Ahora, y es interesante cómo en una de las pruebas, uno de los momentos difíciles en la vida de Abraham es cuando no tenía hijos, ¿sí? Y le dice, Hashem se le revela a Abraham y le dice, al tira Abraham, al tirabe al tejad, no tengas miedo, no temas, Anohim Magen Lach, yo te protejo, Zharjar Bemeod, y tu recompensa es muy amplia. Y en eso que le dice Abraham, dice, Umatitenli, ¿y qué me vas a dar? Viani Holech Ariri, si yo no tengo descendencia. La persona sabe que parte de su fortuna, por decir así, es que tenga una descendencia a quien transmitir esa rica herencia, lo que uno representa. Pero si no hay descendencia, entonces ¿de qué le servían todas las bendiciones? Abraham decía, ¿qué tengo? Umati tenli, ¿qué me vas a dar? Yo no tengo hijos. Uben Meshach Beiti, Udamesek Eliezer, y el que se encarga de todas mis finanzas o todas mis cosas, ¿quién es? Es Damesek Eliezer el damasqueño, era su administrador. Como dice, él se va a quedar con todo lo que yo tengo. De hecho, pues él quería, él el que iba a seguir la trayectoria de Abraham, no tenía quien seguirlo. Y entonces, ¿qué le dice a Hashem? Le dice, él dice, Hashem lo sacó afuera de su tienda de campaña. Vayomer le dijo, Sforet Kohabim, cuenta las estrellas, Intujalis Porotam, si vas a poder contarlas. Dice, Koyes Alajá, así va a ser tu descendencia. La primera pregunta que podemos hacer aquí es esta. Si alguien de nosotros nos dijeran, ve y salta y ponte a contar las estrellas, aquí en México, ¿qué harías? Dirías, no, es que aquí no hay estrellas. No se ve, hay que irse a Tepozotlán, a Cuernavaca, ¿no? No, pero vamos a decir que a una persona, ¿qué hay? A una persona le dijeran, ¿sabes qué? Salte de tu casa de campaña y cuenta las estrellas, que te digan, cuenta las estrellas. Entonces, ¿qué haríamos? Pues diríamos, no, es algo imposible prácticamente. No puedo contar las estrellas. Si no puedo contar las estrellas, pues es algo imposible, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? 50 no se pueden contar. Y sin embargo, cuando van y le dicen a Abraham vino, ve y cuenta las estrellas, ¿qué hace Abraham?
se pone a contar las estrellas. De acuerdo a Rav, esto es el Pshat, la explicación que da Rav Meir Shapira, el Rebbe de Lublin, quien fuera el que construyó, edificó la yeshiva de Lublin en Polonia, la famosa de Lublin Yeshiva. Él fue el que implementó el programa de Daf Yomi. Daf Yomi quiere decir que si una persona estudia un Daf por día, ¿sí? una hoja son las 2 páginas por día, en 7 años puede concluir el estudio del Talmud. Tan es así que no hace mucho se terminó el último ciclo, y eso une a los Yehudim del mundo, y se hace luego en Estados Unidos, ahí en Nueva York, en Madison Square Garden o en estadios similares, se reúne y miles de gentes, y ahí están allí para completar el Talmud. En México hay muchos, hay varios que lo estudian. Bueno, ¿mandé? Aquí se estudia. ¿También? ¿Aquí también? Entonces, ¿qué dijo Rav Meir Shapira? Él dio esta explicación, que cuando le dijeron a Abraham vino, no temas, sí vas a tener tu gran recompensa. Entonces le dijeron, y él se quejó, Abraham se quejó que pues no tengo descendencia, ¿qué me vas a dar? Entonces fue cuando Hashem lo sacó afuera de la tienda de campaña y le dijo, cuentes las estrellas. Y le dijo, si vas a poder contarlas, porque así va a ser tu descendencia. Entonces, de acuerdo al Rebbe de Lublin, Amir Shapira dice que Abraham se puso a contar las estrellas, cosa que parecería imposible, pero ahí se puso a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5. Trató lo imposible, buscó hacer lo imposible, dice, Koyes Darajá, así va a ser tu descendencia va a ser también de la misma manera, que van a tomar sobre sí mismos un proyecto que parece ser imposible de lograr, y ahí van y lo van a tratar de hacer, lo van a tratar de alcanzar, porque así es la vida del ser humano. Pregúntele a alguien que ha empezado una organización importante, alguna noble causa, pregúntenle si al principio ya tenían todos los elementos y para que pudieran empezar. Prácticamente nadie les va a contestar que ya está todo listo. Es más, si uno se espera a tener las circunstancias perfectas para empezar un proyecto, nunca vas a hacer nada, te vas a quedar sentado. Me ken sitzen, como se dice en Yiddish, ¿no? La persona tiene que tomar un cierto grado de riesgo, o que de menos que diga, bueno, si tengo el 60 o el 70% de elementos listos para poder empezar, empiezo. Pero tener el 100% nunca va a haber tal cosa. Pero conforme uno ya se encarrila, de repente empieza a ver lo que es Siyata Dishma y ayuda, y empieza a ver cómo las cosas se van dando, pero uno tiene que darse el primer paso. Hemos hablado en el pasado muchas veces de cómo la gente tuvo que hacer su esfuerzo, como Nachshon ben Aminadab, cuando fue el vanguardista, cuando las aguas del Mar Rojo estaban frente al pueblo judío y atrás veían los egipcios y se sentían acorralados, por un lado el mar y por otro lado sus perseguidores, y de repente llegó Nachshon ben Aminadab, que era uno de los líderes del pueblo, dice él, y empezó a avanzar, pero no porque ya avanzó, de repente ya se dio el milagro que se abren las aguas. Dice, cuando estaba el agua le llegaba al zabarón, ¿no? Ya le llegaba al cuello, ya estaba casi, por decir así, ahogándose. Solo en ese momento se dio el milagro de que se abrieron las aguas, y en un momento dado pudo pasar el pueblo de Israel por allí. Pero cuando ya sentía Igiu Maim ad Nafesh, hasta en ese momento se da el milagro. Así es con los milagros, que se pide que uno haga su ishtadlut, su esfuerzo, y solo cuando ya hizo uno todo, ya se mojó, como dice, ya le echó todo el ganas, se da el milagro. Bueno, aquí también, cuando estamos diciendo de que Hashem le dijo, cuenta las estrellas, y se puso a contarlas, aunque parecía algo imposible, pero ahí se puso a contarlas. Dice, Koi es Darajá, así va a ser tu descendencia, de acuerdo a lo que dice el Rebbe de Lublin. Tu descendencia va a tomar proyectos sobre sí, van a tomar proyectos sobre sí mismos que parecerían imposibles de lograr, pero cuando los tomen sobre sí mismos, de repente van a empezar a lograr cosas inimaginables. Y así es el pueblo de Israel. De hecho, no tengo duda que cuando Rav Meir Shapira comenzó con su proyecto de Daf Yomi, mucha gente le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás fuera de sí, fuera de ti? ¿Qué piensas? ¿Qué esto? La gente no lo tiró como que dice, ¿qué onda? ¿No? Pero él perseveró, le echó ganas, tenía que creer en el proyecto. Algo que creo que es muy importante es, antes de vender, por decir así, un proyecto a los demás, te lo tienes que vender a ti mismo. Tú tienes que creer en tu proyecto.
Si tú no crees en tu proyecto, entonces es muy difícil que tú se lo puedas vender a otros. Entonces seguramente él creyó en ese proyecto de que podía haber tal concepto de terminar el Talmud de una manera sistemática, organizada, y poder vender ese concepto, esa idea a las multitudes, para que gente de todos los ámbitos, Balebatim, gente estudiosa de la Torah, pero que van a la yeshiva y nomás cubren cosas, o sea, partes del estudio más pequeñas, pero que tuvieran un Seder Alimud, un estudio donde pudieran cubrir el Talmud de una manera organizada y que todos estén en la misma frecuencia y todos puedan comentar. Eso es lo maravilloso, que así como cuando una persona se va, por ejemplo, de México a Estados Unidos y llega en Pashat X, Pashat Lech Lechá, puede platicar con su compañero ahí en Estados Unidos, que primera vez que se lo encuentra, pero platican de la misma Pashat de la semana, pues también pueden practicar de la misma hoja del Talmud, que ambos pueden estar estudiando en ese momento, por lo del Daf Yomi. Pues así fue Abraham Avinu, de acuerdo a la Rebbe de Lubin. Él se puso a hacer algo que parecía imposible, y dice, oye, es de la Hasí, va a ser tu descendencia, van a tomar sobre sí mismos cosas que parecen imposibles, y lo van a lograr, primero Dios. En alguna ocasión contamos un relato, que había un rabino, que se llamaba Rav Iser Zalman Meltzer. Rav Iser Zalman Meltzer fue una gran personalidad, y parte de su familia son los yeshivas de Lakewood, o sea, bueno, Rav Schneur Kotler o la familia Kotler son relacionados con él, los profesores también de Lakewood, New Jersey. Bueno, resulta que cuentan que en una ocasión él estaba en su oficina, no sé qué, y lo vino a ver una persona ciega, una persona que ya no veía, que había perdido la vista. Y traía un par de volúmenes ahí de Hidushei Torah, de principios innovativos de la Torah, cosas que él había innovado, conceptos, nuevas ideas, etc. Se los puso frente al Rav y como que le enseñó, ¿no? Mire, por aquí, esto fue el último Hidush que pude escribir, que pude contribuir. Fue la última idea innovativa. Y entonces el Rav le dice, ¿y qué pasó ahí? Dice, no, pues ya perdí la vista. Ah, wow. O sea, era una persona invidente, una persona ciega, esta persona. Y entonces agarra y le dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que en ese momento perdiste la vista? Le dice, mira, le voy a contar, Rebe. La verdad es que yo por muchos años me esforcé con mucha dedicación, mucha entrega, mucho sacrificio, de tratar de concentrarme y escribir Hidushei Torah, cosas innovativas y todo. Y bueno, estos fueron mis grandes, mis Judoshim, lo que he llegado a escribir. Pero llegó un momento dado en mi vida que dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya soy una persona mayor, ya no tengo la fuerza que tenía antes, ya estoy más débil. De hoy en adelante ya no voy a seguir escribiendo Hidushei Torah con el mismo ímpetu que lo hacía antes. De hoy en adelante voy a seguir estudiando, pero más tranquilo. Ya, como dice, me voy a retirar de esto. Ya no con miras a escribir Hidushei Torah, pero seguir estudiando. Dice, en ese preciso momento perdí la vista. Y le dice el Rabbi, ¿qué hiciste? No, pues fui a ver a oculistas, expertos de la vista, doctores, etc., ¿no? Que me chequen. ¿Y qué pasó? Pues me checaron y todos llegaron a la misma conclusión. O sea, varios de ellos. ¿Qué? Dice, usted, señor, usted debió haber perdido la vista hace 10 años. Pero por causas aras del destino, como que dice, tuvo una extensión. Bueno, podríamos decir que todo tiempo que él tuvo un sentido de misión de vida, que tenía que lograr algo, que tenía un objetivo de vida, como que le dieron un bonus. Así es, como cuando una persona vaya a jugar, le dan un bonus, un extra. ¿Por qué? Porque él sentía que él necesitaba seguir adelante. En el momento que él perdió ese sentido de vida, esa misión, en ese momento perdió la vista. Y así es con muchos de nosotros. O sea, a veces no tanto es ver que una persona que tan grande en edad sea o joven, o sea, es que tanto uno quiera seguir viviendo, que tanto uno anhele cumplir con alcanzar sus metas, sus sueños, tener logros. Hay gente que es joven y, como dice, ya parece como un anciano porque ya se derrotó, ya se dio por vencido. Y a veces esa gente mayor, es decir, ayer hubo algo fuera de serie. Posiblemente se enteraron que falleció uno de los grandes líderes de Israel, del pueblo de Israel, Rav Ovadia Yosef, que se estuvo pidiendo mucho por él. ¿Saben qué edad tenía? 93 años, que en paz descanse. Ayer salieron muchas noticias sobre cuánta gente llegó al funeral, pero ustedes, no sé si
abrieron el periódico Reforma hoy. No, todavía. 500,000 de personas. Eso es lo que decía Decía que era un millón. No, Había medio dicho millón. 600. Bueno, ¿qué decía? ¿Qué dicen? ¿Medio millón? Bueno, eso es lo que decía En un website de Jerusalem Post decía que 600,000. Bueno, ¿qué decía el periódico Reforma en la sección internacional? Dice, falleció el gran líder rabínico del partido ultra ortodoxo Shas, y habían no menos de 700,000 personas en la Levaya, en el entierro, bueno, no en el panteón, en todo Jerusalén. No caben esas en el panteón, en todo Jerusalén. Yo hablé con un familiar y estaba, hablé a Israel y me comentaron de que un cierto familiar estaba tratando de llegar a Jerusalén. Llegó un momento donde tuvieron que bajarse del carro y dejarlo ahí y tuvieron que caminar porque ya no podían entrar más a Jerusalén. Estaba ya tapado. Dice 700,000 gentes, de menos 700,000 gentes, dice, en un país que tiene 6 millones de habitantes. Así decía el Reforma. Ahorita estoy diciendo lo que dice Reforma. No pueden haber siempre otras versiones. Imagínense que estamos, más de un 10%. De 10 personas, de cada 10 personas, de menos, porque 700,000 es más del 10% de 600,000. Y dice de menos uno de cada 10 personas. ¿Y cuántos niños y ancianos hay? ¿Y gente que eso? ¿Y cuánta gente vive en Jerusalén después de todo? Quiere decir que vino gente de todos lados a congregarse en Jerusalén para dar cabod a Toire, para dar cabod. Entonces es increíble lo que pasó ayer. Pero aquí lo traíamos esta colación de... Bueno, es increíble, ¿no? Lo que puede lograr una persona, ¿no? Cuando se propone y quiere y tiene un deseo de lograr cosas importantes, ¿no? Pero regresando aquí, cuando regresamos aquí, Abraham Avinu, que fue nuestro patriarca, ¿sí? Fue el primer patriarca, y dijimos que él tuvo que pasar 10 pruebas. Y cuando dijimos 10 pruebas, no quiere decir que nada más su vida fueron 10 pruebas, como dice Pirkei Avot, sino 10 pruebas más monumentales, son las pruebas más significativas, más trascendentales que él tuvo que pasar. Pero cada instante tenemos pruebas en la vida. Yo a veces digo, ¿a qué se asemeja la vida? Les voy a decir, a una escalera eléctrica que viene para abajo. ¿Qué dice Rebe? Es que ya lo había oído. Si te quedas en el mismo nivel, bajas automáticamente. La única manera es ir para arriba y luchar contra la inercia. Si no vas contra la inercia, automáticamente bajas. La vida son pruebas. Y hemos dicho, la palabra nisayón viene de la raíz nes no como milagro, sino nes como estandarte. Le pedimos a Hashem, alta vida y nisayón, no me pongas ni pruebas ni vergüenzas. Así le pedimos en las filot, en los rezos cada día. Pero ya si te ponen una prueba y vences esa prueba, la pasas, entonces te vas a las alturas como un nes, que aquí es como estandarte. Te elevas a las alturas como un estandarte. Lo que no te quiebra te hace más fuerte. Eso fue Abraham Avinu, que pasó 10 pruebas. Y como estamos diciendo acá, que dijimos que en un momento dado él sintió que no tenía descendencia, y dice lo que explicamos, de que él sintió que el único que estaba en control de lo que él tenía era Eliezer el damasqueño, pero no tenía descendencia. Es allí cuando Hashem le prometió que lo saca a la tienda de campaña, dice, cuenta las estrellas y las puedes contar porque así va a ser tu descendencia. Y hay diferentes maneras de explicar también esto. Dicen que Hashem lo sacó Mijalalot Shelolam, lo sacó del espacio de este mundo y le dijo, Abed na hashamayim usforet hakohamim. Fíjate en los cielos y cuenta las estrellas intujales por otam, si las vas a poder contar. Y explica que la palabra Abedna Abatá es milemala le mata, es ver de arriba hacia abajo, eso es leavit. ¿Qué quiere decir? Que lo sacó del espacio de este mundo, lo puso por arriba de las estrellas y dice, ahora tú vas a contarlas de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? Dice, Tse mi itzagninut shelcha, le dijo, sal de esta visión de la astrología que tienes. ¿Qué quiere decir? De que has visto con los astrólogos de que tú no puedes tener hijos. Sal de esa visión narrow, limitada. ¿Por qué? Porque si bien Abraham no puede tener hijos, Abraham, con hey, sí. Si bien Sarai no puede tener hijos, Sará sí. Como sabemos,
Meshane Shinu Yashem, Meshane Tamazal. Si una persona se cambia el nombre, entonces le cambia el Mazal. Entonces le dijo, no te preocupes, si Abraham no puede tener hijos, Abraham sí va a tener, Sarai no, Sarah sí. Y entonces lo sacó, dice que lo elevó por sobre las estrellas. Yavetna Shamaim, es decir, que de arriba hacia abajo observó para contar las estrellas. ¿Qué decimos? Hay la discusión si Israel es Lemalam y la Mazal o no. Si Israel y el pueblo de Israel está predeterminado por los planetas, por las estrellas, o si podemos trascender esa suerte. Y esa es la idea de que le dejaron saber a Abraham Avinu, tú no estás predeterminado por lo que los astros vayan a decir en un momento dado. O sea, hay gentes que se basan mucho en la astrología, su signo zodiacal, para ver si se mueven para acá, se mueven para allá, o qué van a hacer, etcétera, ¿no? El pueblo de Israel puede en un momento dado puede trascender lo que los planetas pudiesen decir. ¿Por qué? Porque finalmente los planetas fueron creados por Hashem y están al servicio de Hashem, ¿no? Son parte de su creación. Y cuando nosotros nos apegamos a Hashem podemos trascender, y a través de nuestro libre albedrío podemos decidir hacer buenas obras, buenos actos, rezar, y al tener esas buenas obras, entonces en un momento dado el pueblo de Israel tiene la oportunidad o la capacidad de remover un mal decreto o cambiar un designio y trascender. Como hemos dicho también en esta clase, Tzdakat Atzil Mimavet. Aún si los astrólogos pudiesen haber determinado algo para una persona, como el caso de la ley Harabetiva que les contamos la vez pasada, la persona a través de la tzedakah, la ayuda a los necesitados, otro tipo de buenas obras, puede uno trascender y cambiar ese designio. Cambiar el nombre de la persona también, Meshane Shino Yashem, el cambiar una persona o aumentarle su nombre, es decir, esta ya no es la misma persona que antes, merece otro tipo de din. El cambiar del lugar de residencia, Meshane Makom, Meshane Mazal. Si cambias de lugar de residencia, te cambia también el Mazal. ¿Qué pasa a una persona que no puede tener hijos? Bueno, pues esta persona, si se cambia el lugar de residencia o se va a vivir, por ejemplo, a Eretz Israel, irse a la tierra de Israel es un mérito adicional para que la persona en un momento dado pudiese tener hijos, pudiese embarazarse. Entonces, hay cosas que cambian, el cambio del lugar de residencia, el cambio del nombre, Shino y Maise, cambiar las obras de uno. ¿Qué quiere decir cambiar las obras de uno? Eso es Teshuvah. La Teshuvah puede cambiar cosas. ¿Por qué? Porque ya no soy la misma persona que era antes, ya me comporto de una manera diferente y por lo tanto soy merecedor de otro tipo de din, de otro tipo de determinación. Entonces, hay cosas que cambian. Entonces, también los planetas, no porque los planetas ya determinaron algo, pues uno ya no puede cambiar eso. Tan es así que, por ejemplo, una vez también mencionamos que cuando Shmuel Anabí estaba a punto de designar al próximo rey de Israel, y ya sabía que era en la casa de Ishai y fue a buscar allí a hablar y a ver a los hijos de Ishai, y estuvo viendo a los diferentes hijos que tenía y decía, no, pues este no le llegaba no le llegaba la visión ahí divina, ¿no? Hasta que de repente, y no tienes otro hijo, hasta que le trajeron aquí a David, que lo tenían ahí escondidito allí, y ya viene y dice, y ahí sintió que David era esa persona. Sin embargo, cuando lo vio a las primeras de cambio que vio, que él era Admoní, que era de complexión rojiza, dijo, caray, este va a salir como Isaf, el hermano de Jacob, y Isaf era una persona que derramaba sangre, que era una persona que mataba sangre fría, y que le dieron la bendición de Al-Harbe Hatij, a través de tu espada vas a vivir, vas a conquistar pueblos y ciudades y todo, y entonces lo vio así con complexión rojiza, va a ser como Isaf. Pero entonces le vio los ojos y vio que eran, dice el Midrash, que al ver los ojos vio que era Yafeinam, de ojos bonitos. Dice, esto quiere decir que cuando él vaya a las batallas, porque él va a ser un guerrero, así tipo como en la esencia de la naturaleza de Isaac, va a ir a las batallas. Sin embargo, él no va a salir a matar en sangre fría. Cuando vaya a las batallas, él va a salir en base a las sabias instrucciones, indicaciones del Sanedrín. Y en base de eso, pues va a ser un guerrero, un luchador. Y si bien David Amelech no pudo construir el primer Beit HaMikdash, porque decían que él tenía las manos ensangrentadas, pero él es conocido como un rey bueno del pueblo de Israel, que conquistó y hizo y todo. ¿Y qué quiere decir? Que si ya de naturaleza ya estaba predeterminado hasta cierto punto que iba a ser un luchador, un guerrero, pero él podía canalizar esa esencia, esas motivaciones para que lo haga de acuerdo a las sabias instrucciones del Sanedrín, porque cuando vieron los ojos bonitos es una alusión al Sanedrín,
al cuerpo jurídico de Israel, que son llamados Einei Aida, los ojos de la congregación. Es decir, que si él iba a hacer las batallas, iba a ser bajo las sabias indicaciones del Sanedrín. Entonces, aun si una persona ya tiene cierta de nacimiento, cierta naturaleza, ciertas tendencias, no quiere decir que uno esté predeterminado a tal grado de que no pueda uno trascenderlas o canalizarlas para algo positivo. Entonces, bueno, esas son parte de las pruebas que el ser humano tiene. Ahora, Abraham Avinu no se convirtió en Abraham Avinu de buenas a primeras, solo a raíz de que pasa 10 pruebas, una más difícil que la otra, es ahí cuando recibe el título nobiliario de Abraham Avinu. Uno se vuelve grande a través de las pruebas de la vida, a pesar que ya dijimos de que le pedimos a Hashem que no nos ponga pruebas, porque si nos pone pruebas, ni Altevin, ni Nisayón o Bisayón, no va a ser que en un momento dado podamos no pasar esa prueba. Ahora, cuando hablamos también de que uno no está predeterminado a su naturaleza o eso, no sé si el otro día contamos que había, por ejemplo, una pareja que no podía tener hijos, y fueron a hablar con el Stipler Rov. Le dijimos, ya llevamos 10 años y pues por más no podemos tener hijos. Hemos ido a ver todo tipo de doctores y tratamientos y cosas, y por más que tratamos no tenemos éxito, no estamos lográndola. Entonces, ¿qué les preguntó? Le preguntó al muchacho, ¿tú cuando naciste te hicieron una fiesta? ¿Y qué le contestó? Bueno, sí, pues fue el Brit Milá y allí hubo una fiesta. Ah, ok. ¿Y tú, a la niña, cuando tú naciste, te hicieron a ti una fiesta cuando naciste? Dice, bueno, la verdad es que cuando yo nací, pues recuerdo que la situación económica, bueno, no recuerdo, me enteré después, era chica, ¿no? Dice que la situación económica de mi familia era difícil, de mi papá, entonces no hicieron ninguna fiesta de cuando me pusieron el nombre, porque cuando nace una criatura, una mujer, se le pone nombre cuando sube uno a la Torah. Entonces agarra y dice, bueno, pues si no te hicieron fiesta, pues que te hagan una fiesta, porque lo que a ti te faltó es de que te hayan dicho Mazel Tov, que te han dicho felicidades, y como no te lo dijeron, la gente como que todavía te falta un push para que puedas tener mazal, que puedas tener suerte. Entonces dice que hizo una fiesta, como dice, de puesta de nombre a esa fiesta que faltó, y que al año tuvieron una criatura. Quiere decir que a veces también el que nos den buenos augurios, buenos deseos, un más alto, etcétera, puede ayudar a trascender algo que parecería que estamos atorados, que no podemos cambiar ese designio. O sea, que fue como segulado, ¿o qué? Sí, o sea, que la gente cuando te dicen bendiciones, están bendiciones y brajot y todo eso, también ayuda para que el día de mañana puedas ver esas bendiciones. Hay otras maneras de cómo uno puede tener hijos. Por ejemplo, también dicen que en una ocasión había un Rav que, bueno, una pareja que no podían tener hijos, y ya muchos años, y el marido estaba desesperado, y entonces ¿a dónde se fue? Fue a buscar a cierto Rav, y cuando llegó a su casa ya le abrieron, y en eso el Rav estaba en el baño, salió del baño, y le dio a entender a esta persona que se espera, porque estaba diciendo la braja del baño. Ya saben cuál es la braja del baño. Baruch atah Hashem, bendito seas Hashem, Elokeinu, nuestro Dios, Melech haolam, Rey del universo, Asher yatzar et adam bechokmah, que has creado al hombre con sabiduría, bravo, nekabim, ya has creado nekabim, haluim, orificios, hoyitos, orificios, Galui Beadel, Lifnei que se deje el sabido revelado frente a ti, frente a tu trono divino. Sheim Plateh Had Miem, si se llegase a abrir alguno de esos orificios o hoyitos que deberían estar cerrados, hoy Satem Had Miem se llegase a tapar uno de ellos, y el Shalit Kayem la Molefaneja, Afilo Shahad, no podíamos estar parados y permanecer frente a ti, inclusive un instante. Baruch atah Hashem, bendito seas Hashem, Rofe Kol Basar Mafli Azot, que es el Rofe, el rey, bueno, el médico de todo ser viviente, y hace cosas maravillosas. Entonces, él dijo esa brajá, ¿no? Que habla de cómo el ser humano está hecho de una manera con gran sabiduría, y cómo Hashem es el médico de todo ser viviente. Entonces, terminó así la brajá, y entonces esta persona que vino le dice, Rami, me urge hablar con usted, lo que pasa es que ya llevamos muchos años yo con mi esposa, casados, y hemos buscado todos los tratamientos, y todo tipo de cosas y eso, y por más no tenemos éxito, deme una brajá, por favor. ¿Y qué le dice el Rab? ¿Ya te di la brajá? No, ¿cómo que ya me dio la brajá? No me ha dado la brajá todavía, por favor deme la brajá. Dice, no, ya te la di. Cuando salí del baño dije la brajá de Sheatzar, y no contestaste amén, debías de contestar amén. Porque en esa brajá dice que lo que tiene que estar cerrado es que esté cerrado, lo que tiene que estar abierto esté abierto. Que pueda uno concebir es que se habla
el liftoaje drachma, que puede abrir el vientre materno para poder traer vida al mundo, ¿no? Bueno, a veces una bendición bien dada o de concentrarse en esa bendición es una gran segulá para que uno pueda cambiar el mazal de alguien. De hecho, dicen que es una gran segulá, un buen augurio, que cuando uno sale del baño lea esa bendición. No nomás decirla de memoria, leerla es un buen augurio para que una persona pueda tener salud. Otro buen augurio, por ejemplo, es que si una persona dice el Birkat Hamazon, que es la bendición después de la comida, que uno también la lea, esto lo trae la Mishnah Berurah, el Código de Leyes, y también Rashach, que era una gran personalidad, un gran rabino, él que ya falleció, que descanse, él también le decía mucho a sus talmidim de la Yeshiva de Ponevich, que cuando vayan a decir el Birkat Hamazon no lo digan de memoria, sino que lo lean, y que es una segulá de Parnasá, de Jabot, para que tengas un buen augurio de que vayas a tener Parnasá, sustento de una manera honorable, ¿sí? Y también la Mishnah Berurah también lo trae, el Código de Leyes, ¿no? Que es el Jefetz Haim, de que cuando una persona lea tenga que decir el Birkat Hamazon, que lo lea y es una buena seguridad para Parnasá, de una manera mejubé, de una manera honorable, porque a veces uno saca el pan de cada día, pero con vergüenzas, ¿no? Le cierran a uno la puerta, por ejemplo, uno quiere vender algo y le cierran la puerta, ¿no? Aquí es para que puedas tener Parnasá de una manera digna, honorable y no con humillaciones. Pero entonces hay quien trae de que si ya hay una segulá, un buen augurio para que pueda ser una Parnasá mejubé, el sustento de una manera honorable. Pero si uno está enfermo, pues ¿cómo puedes disfrutar del sustento que te está mandando Hashem? Entonces, el leer el Birkat Hamazon por dentro es una buena segula, un buen augurio para que también estés sano, para que puedas también disfrutar de la panasá que Hashem te va a mandar. Entonces es importante que lo leas también. Entonces hay ciertos tipos de segulot que nos ayudan a lograr cosas interesantes, cosas importantes. Hay otro relato más que dicen que una pareja llevaba como 10 años que no podían tener hijos. No sé si alguna vez lo contamos también aquí. Y fueron con el Rab y el Rab dijeron, Rab, no podemos tener hijos. ¿Qué podemos hacer para poder tener hijos? Y entonces les dijo, ¿saben qué? Espérense y vean una persona que pase una humillación en público. Y cuando pase esa humillación, esa persona, acérquense y le pidan una bendición para que puedan tener hijos. Bueno, pues empezaron allí a buscar, pero pues cuando uno se encuentra a alguien que lo avergüenza en el público, que vean que a uno lo avergonzaron en el público y que no contestó, que se quedó callado, ¿no? Es lo que le dijo, vean a alguien que lo avergüenza en el público, que lo humillen y que él se quede callado y no regrese, ¿no? No regrese la humillación o la afrenta. Pues buscaron, no encontraron, hasta una de esas les tocó, tuve la fortuna de ver a alguien que le pasó una situación así, que se quedó callado. Y le pidieron que les dé una bendición y dicen que al año tuvieron un hijo, una criatura. O poner mermelada de troca. Es también mermelada de troca también. No es para tener hijos, para que se embarace, ¿no? Y es porque tiene mucha braja, o sea, toda la braja que tú durante la fiesta, que digamos que le echas al etrog, que pues, es muy bueno. Es muy bueno, entonces esa breja te ayuda para que como una segura para tener hijos. Pero aquí en este caso, en este tercer caso que estamos viendo, ¿por qué cuando le pidieron una bendición a alguien que lo acababan de humillar en público y él no contestó, y el Rab dijo, pidan una bendición, les dio la bendición y al año tuvieron una criatura? La pregunta es ¿por qué? Entonces hay diferentes enunciados. Un enunciado que dice así, Mishe bolem leshono beshat meribah mochlim al kol avonotah. Una persona que se traga, por decir así, su lengua en una situación en una pelea, en un pleito, mochlim al kol avonotah, le perdonan todas sus faltas. ¿Por qué? Posiblemente porque lo natural es que si alguien te agrede, tú ahí vas con la artillería pesada y vamos a arremeter así de regreso, ¿no? No te quedas callado. Pero que alguien te haya avergonzado, te haya humillado y en público y te quedes callado, es un gran acto que posiblemente medida por medida, Hashem vio tanta grandeza en tu persona, de autocontrol, que Mochlim al Kol Avonotah, te perdonan tus faltas. Entonces les dijo Serrat, vean a una persona que tenga eso, que le haya pasado eso, y en ese momento pidan una bendición. Y cuando pidieron una bendición a que ya tenía como se limpió de falta, les dio una bendición que tuvieron un hijo, al año tuvieron un hijo. Entonces, hay ciertas segulot, que por qué lo traigo a esta colación, que pueden cambiar el mazal de una persona, que uno no esté predeterminado, que si no están destinados a tener hijos, que puedan tener hijos, que si no estaban destinados a tener algo, bueno, a través de eso, pues que pueda uno cambiar el mazal, ¿sí? Y cuando estamos hablando del ejemplo que dimos del Rav que está diciendo la brajá del baño, y le dijo al marido, pues que se te pasó, no me contestaste amén a brajá, que eso hubiera sido una segulá para poder tener hijos,
¿Por qué? Porque otra vez Hashem mantiene el cuerpo de la persona en balance perfecto, por decir así. Bueno, explican los comentarios, hay diferentes comentarios que explican. Por un lado hay un balance entre el alma y el cuerpo. Tenemos la parte física y tenemos la parte espiritual, y hay un balance. Pero aún en la parte física, por ejemplo, hay nekabim, halim, halim. Hashem creó orificios y cavidades. Nekev puede ser como orificio, halim es como cavidades. En las cavidades, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, el hígado, el corazón, los pulmones, etcétera. ¿Sí? Y trabaja de una manera armoniosa, ¿no? Los orificios, bueno, pues son donde lo que nos conecta con el mundo de afuera, ¿no? Y los diferentes ojos, claro, y la boca y todo, o sea, todo lo que nos contacta con el mundo emocional. Pero hay un balance, hay una armonía. De repente uno dice, no, yo estoy bien de salud, ¿no? Pero en fábrica sofisticada está trabajando al pie del cañón, muy bien, sin problemas. ¿Cómo se llama? El sentido del gusto, el sentido del tacto, bueno, el circulatorio, ¿cómo se llama? El aparato circulatorio, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, todos los aparatos están trabajando bien. Y de repente algo no funciona, ya uno se queja, mira, no me siento bien. Sí, pero diste gracias todo el tiempo que todo funcionaba a la perfección o con una precisión tremenda y todo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo manejamos una cierta presión tremenda. Hasta que no te sientes bien. Hasta que no te sientes bien. Y le pedimos a Hashem, gracias porque y mi paseja mi emo y si algo que tiene que estar cerrado se abrió o algo que tiene que estar cerrado abierto se cerró, olvídate, estás estás en problemas. Entonces le pedimos a Hashem que mantenga ese orden, esa armonía, eso, y también entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Que pueda haber esa armonía, ese balance. Entonces vivimos de milagro, la verdad es de que la vida es milagro. La palabra Hateva, que es la naturaleza, y la palabra Elohim, Dios, que es Miasarim, si vemos el valor numérico de acuerdo a las gematriot, con lo que vale cada palabra, cada letra, es 86, es lo mismo. Naturaleza y Hashem es lo mismo, nomás hay que ver la naturaleza en la mano divina, cómo se dan los diferentes milagros y cosas en la creación. Bueno, Abraham Avinu fue alguien que entendió que vivimos en un mundo donde tú tienes que hacer tu esfuerzo, pero finalmente Hashem puede cambiar las reglas del juego y te puede agraciar con cosas y te puede cambiar cosas que no tenías, te las puede dar. Y por eso es de que allí estuvo la grandeza de Abraham Avinu. Shelo irher belibo. Él no se cuestionó. Cuando pasaron pruebas difíciles, él sabía, por una razón Hashem se lo pone uno. Imagínense, a alguien le dije, lo que pasa es que la vida está llena de pruebas, pero a veces se nos olvida que la vida son pruebas. Pero si alguien le dijera, ¿sabes qué? Te están poniendo una prueba y si la pasas te van a dar esta gran recompensa. ¿Tú qué harías? Venga la prueba, venga, aquí estamos, ¿no? Listos. Porque sé que al final, si la paso, me da una gran recompensa. Pero a veces se nos olvida. Yo digo, la vida es como una carrera de obstáculos. De repente empieza a correr y hay un obstáculo, lo pasas. Otro, lo pasas, así como con los caballos. Otro, lo vas pasando. Pero después de un rato vas y ¡pum! Chocas contra un obstáculo y te caes. Y dice, ¿quién puso esto aquí? ¿Qué te dicen? Se te olvidó que estabas en una carrera de obstáculos. Ya, se te olvidó. Pero es una carrera. Cada obstáculo que pasa es parte de la carrera que tienes. Y es parte de llegar a tu meta. Pero a veces nos olvida. Pero si nos percatamos que cada obstáculo que se nos presenta es parte de la carrera y es parte de la complejidad que a veces le van poniendo a uno, conforme a veces uno va subiendo de nivel, ¿no? Como cuando uno está ahí jugando sus jueguitos, ¿no? Ya puedes subir a un nivel 2, nivel 3, nivel 4, porque ya, you master this one, ya lo dominas, entonces ya te ponen pruebas un poco más difíciles. Pues parte es así también la vida de un tzadik, ¿no? Conforme uno va subiendo, pues las pruebas pueden ser más difíciles en el sentido de que más estresa o más desafío, etcétera, pero más yetzirah tienes, ¿no? Gadol mi javero y Yetzirah gadol mimeno. Entre más la persona crece, su yetzirah crece con él para que se mantenga el libre albedrío. De otra manera no habría libre albedrío, se tiene que mantener el poder decidir entre el bien y el mal, que haya una lucha, ¿no? Y que tú decidas aún así del bien sobre el mal cuando hay están en el mismo nivel, por decir así. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Estamos en una carrera de obstáculos, pero se nos olvida. Entonces, en la medida que somos más conscientes que estamos en esa carrera y tenemos que pasar pruebas, entonces nos damos cuenta que y la fum saragra, de acuerdo al sacrificio es el pago. En la manera, no le pedimos a Hashem que nos mande pruebas difíciles, pues ya nos puso una prueba más difícil y la dominamos y vencemos y demostramos nuestro control. En esa medida, bueno, pues tuvo más mérito. Como dice así también,
Tov mea betzar mi mea shelo betzar. Cuando viene al estudio, tiene más mérito 1 hora de estudio y de concentración. Cuando las cosas no te iban, tenías preocupaciones, tenías sores, tenías todo tipo de cosas que no te podías ni meterte en el estudio, concentrar. Que cuando 100 horas, cuando todo te iba bien, las otras todo te iba bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no te van bien, o estás muy preocupado, o tienes todo tipo de situaciones, cosas en la cabeza, presiones y tensiones, etc.? Y aún así te concentraste y estudiaste, esa hora tiene más mérito que las otras. Entonces, le funzar agua, de acuerdo, el sacrificio es el pago. Pues Abraham Avinu se convirtió en Abraham Avinu, solo después de pasar 10 pruebas monumentales, y no se quebrantó. Y lo que no nos quiebra, nos hace más fuertes. Es parte de la vida, sí. Yo le quería preguntar algo. Es su opinión que me importa. ¿Abraham encontró a Dios o Dios encontró a Abraham? Bueno, dicen que cuando él tenía 3 años, dice Maimónides, él empezó a ver que el mundo era sofisticado y que no puede ser que todo se creó así de la nada. Tiene que haber un mastermind, tiene que haber un creador. Así como si vas en el desierto y de repente encuentras un reloj. Dices, ay, mira, aquí se hizo solito. O tuvo que haber alguien que pasó por allí y que creó y hizo algo, ¿no? ¿Y qué hay con el ser humano? Así nomás, así de por aras del destino, así nomás. Alguien dice que es más difícil creer en la teoría de la evolución o del Big Bang que creer en la teoría o creer en la visión que nos presenta la Torah de un Dios que crea al ser humano, que tiene más sense, ¿no? O sea, se entiende más que de repente todo se hizo por así como un Big Bang, ¿no? O sea, Abraham vino desde pequeño, empezó a reflexionar, a pensar y analizar cómo es que el mundo está hecho de tal forma, de esta forma, etc. Y en base a eso, pues él se dio cuenta que tenía que ver a alguien por arriba de todo. Y uno de los 13 principios de Maimónides es de que, bueno, les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan de Lavoisier? Lavoisier era un físico. Él decía, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo que hay en el mundo. No creamos nada, sino nada se crea ni se destruye, solo lo transformamos. El único que puede crear de la nada es Hashem. Es uno de los 13 principios de Maimónides. De la nada crear un mundo. ¿Ok? Yesh me'ain. Yesh, algo de me'ain, de no haber nada. Eso es Hashem. Pero Abraham, a través de la contemplación, llegó a esa conclusión. ¿Sí? Entonces él fue. Él solito. Él. Buscó a Dios. Sí, seguro. Él buscó a Dios. Sí, así es. Él buscó a Dios o sea, quiso entender qué es lo que es esta creación. Y por eso, ¿se acuerdan cuando, ya lo hablaremos, ¿no? Cuando estuvo ahí en la tienda del papá, ¿no? El papá vendía ídolos que decían Made in China. No había China en ese entonces, no era la economía mundial. Y de repente, cuando se fue el papá, un día llegó y ¿qué hace Abraham? De repente... Eso no está en esta pasada. Bueno, primero ya hablaremos de ella. Entonces, agarró y rompió los ídolos con eso para demostrarle al papá de que todo eso era puro cuento, ¿no? De que, ¿cómo puedes decir que estos ídolos que tú acabas de forjar, los acabas de hacer, ¿sí? Y que son de puro material hecho o sea, que el ser humano le dio forma a esto, ¿cómo puede ser que en un momento dado ellos estén en control del mundo si tú los acabas de forjar, ¿no? Cuando le dijo al papá, mira lo que pasó, agarró el grandote y les pegó a todos los demás, los hizo trizas, ¿no? Entonces le dio una lección a papá de que no es eso, y es parte de su contemplación, es parte de su reflexión sobre lo que es el mundo. Pero primero Dios vamos a hablar más de todo esto en clases subsecuentes. ¿Ok? Si le paramos, que estén muy bien, ¿eh? Pues.